días atrás hacía una reflexión en el Evangelio de Juan y contaba las palabras que aparecían en el Evangelio solo en el Evangelio de Juan, y les contaba ahí a los hermanos cuántas cuántas palabras griegas que hablan sobre mirar, cuántas palabras griegas en el Nuevo Testamento. 24 palabras griegas distintas para, para mirar, para eh, maravillarse del Señor. 24 distintas, distintas. Y en el Evangelio de Juan, contando así muy rápido, para hacer ese pequeño estudio que hice, o una reflexión, conté 106 palabras que hablaban sobre mirar. Cuando, cuando los mismos discípulos decían, ven y mira, ven a verle, ven a mirarlo, ahí está, etcétera. 106 palabras, la importancia del Evangelio de Juan para poner eh, el significado en la admiración, en lo que nosotros hemos dicho, en la palabra que ocupaba la patrística, la contemplatio, la contemplatio, la contemplación a Dios y al Hijo de Dios. Un dato nomás para ponerlo ahí y que sepan ustedes que cuán importante es la contemplación de Dios y la palabra de Dios, el hablar de Dios. Muy bien, eh, ya están varios en la plataforma. Les damos la bienvenida a todos. Nos damos un abrazo virtual, ¿les parece? Un abrazo virtual. Nos estrechamos de esta forma, ya que no tenemos la oportunidad todavía de conocernos de manera presencial, pero nos estrechamos en el amor del Señor. Así que les deseo que Dios les bendiga. Deseo que este tiempo sea un tiempo muy enriquecedor, como decía la oración de Catalina, que sea un tiempo también de reflexión, de apertura, porque tenemos hermanos nuestros que hoy día nos van a presentar sus exposiciones y entonces vamos a estar muy abiertos, muy receptivos a lo que ellos nos tienen que entregar hoy, ¿ya? De los que tienen que disertar, ¿quiénes son? Por favor, levanten la mano los que tienen que disertar hoy. Carlos, muy bien. Tú primero entonces, porque a ti te tocaba la semana pasada. Ya, entonces tengo a Carlos. ¿A quién más tengo en plataforma que le corresponde? Deberían haber por lo menos tres más. ¿No hay nadie que esté presente que le corresponda? Ahí después yo voy a ver la Pastor, lista. ¿Sí? buenas. Yo junto a mi esposa, pero el tema es que yo a las 8 justamente lo estoy esperando a mi hija que sale del trabajo y la llevo, y mi esposa está en la clase de Orca y apenas se desocupa y se conecta, así que estamos en esa. Ya, ok. Muy bien, muy bien. Ya, entonces ahí tenemos la pareja también, el matrimonio que va a exponer. ¿Alguien más de los que está aquí en plataforma les corresponde hoy día? Marta Jara, pastor, pero ella dice de que va camino a la casa. Ya, ok. Vamos a hacer entonces una variación en la, en la dinámica de la clase. Hoy día tengo preparado un hermoso video que yo creo que lo vamos a comenzar a ver al tiro y después vamos a dar las exposiciones para los hermanos. Y así los que lleguen más tarde se pueden incorporar. Entonces, hoy día tengo un video hermoso, hermoso, que yo les voy a pedir a ustedes que tomen apuntes de lo que vean, de lo que encuentren interesante, preparen sus lápices, su cuaderno, y vamos a ver un video que trata, es un corto, es un corto, está novelada en una narrativa
la, la comunidad de Qumran. Todos los conocimientos que se, que se estudiaron, que se han estudiado de la comunidad de Qumran, la hicieron en un corto. ¿Ya? También les voy a pedir un poquito de paciencia. Entrega mucha información, pero también muestra en este corto, muestra cómo vivían los qumramitas del siglo segundo y primero antes de Cristo, muestra la realidad que estaban viviendo en el tiempo de Jesús. Así que les voy a pedir mucha atención, mucha concentración, van a tomar apuntes y después a partir de esos apuntes vamos a tener un diálogo, ¿ya? Así que necesitamos alcanzar tiempo para esto y tiempo para las exposiciones de nuestros hermanos. Así que voy a comenzar de inmediato. Aquí voy a pedir que me parece que aquí hay que poner los... Ustedes me dicen si se ve la pantalla y si se escucha. Sí, se está empezando a ver ya, pastor. Ya, y se está viendo Hace también. 2000 años, en la época del segundo templo, Y ambas cosas. pleno apogeo. Estupendo. Sus casas, torres y palacios estaban construidos con esplendor y belleza incomparables. La razón de su santidad era el templo, al que acudían miles de peregrinos para presentarse ante Dios. La gran mayoría de los judíos de esa época consideraban a la ciudad y su santuario como el centro del mundo. Pero a la sombra de tanta gloria existían conflictos de poder, tensiones ideológicas y un profundo odio entre pobres y ricos, entre fanáticos y moderados, entre sabios y visionarios apocalípticos. En esa época activaron diversas sectas en Israel: samaritanos, saduceos, fariseos, esenios y un grupo radical y separatista llamado la Comunidad. Esta secta, cuyos miembros fueron unas pocas decenas, se opusieron al templo y al sacerdocio que servía en él. Sus fundadores, ellos mismos sacerdotes, se separaron del pueblo y abandonaron la ciudad para establecer un templo espiritual en el desierto puro y prístino. Uriah y Asael. No recuerdo que hayan sido elegidos para leer los rollos. Solo queríamos leer un poco. Ustedes están en el segundo año de estudios y no son aún miembros plenos de la comunidad. Solo queríamos. Está prohibido estar aquí. וכמה רקיק סרשה, כמה יעיין להון לעינה, ומה רגיד הוא לאנפה. ¿De dónde tenés eso? ¿Lo robaste? No lo he robado. Quería leer escritos antiguos. ומה שפיר לכל ובנها, ברעה. מה שפירן ודהה, כמה כלילן. ¿Viste alguna vez una mujer? Por supuesto que sí. Dicen que en Jerusalén las mujeres van por las calles. Vamos. El Shabbat comienza. Alleluia.
ciudad que elegí para establecer en ella mi nombre. Dios eligió a Jerusalén. La ciudad donde reside el Señor tiene que ser pura y santa. Pero Jerusalén está azotada hoy por el pecado, la prostitución y la impureza. Aguanta. No puedo más. Prostitutas esperan a los clientes en sus puertas. Los falsos maestros se enseñan a la sombra del templo. Aguantate, que pronto se acaba el sábado. Si fuéramos puros y nos rigiéramos según la ley de la Torá, la era del mal pasaría. Y entonces podríamos regresar a Jerusalén. No puedo. Necesito Pero ahora. está prohibido. Nosotros somos los hijos de la luz, y a nuestros ojos es una virtud el dominar nuestras necesidades e inclinaciones para llegar a ser un santuario espiritual. ¿Un santuario espiritual? Sí, hijo. Somos hijos de ángeles, nuestros cuerpos son finitos, por ello debemos ser puros y sobreponernos a nuestras limitaciones y defectos. Y contenernos. Deberé comunicarlo a nuestro superior. Asael, ¿no pensás en abandonar la comunidad? Al morir mis padres, la comunidad me recogió. ¿Y vos sentís que no tenés un lugar en el mundo? No estuve en otro lugar. ¿Y no querés probar? La comunidad es todo lo que conozco. ¿A pesar de todas las reglas y los castigos? Ya me redujeron 2 veces la ración de comida. Ahora seré juzgado por no haberme contenido en Shabbat. Y así es que me moriré de hambre antes de poder convertirme en un ángel. Un ángel terrenal. Tal vez te mueras antes de convertirte finalmente en un santuario espiritual. ברוך אתה אל ישראל, בורא פרי הגפן. El castigo hay que cumplirlo. ¿También si es inhumano? Aquí está. כמה יעיין כפן, ומה עריכן וקטינן כל אצבעת ידיה רגליה. Debemos llevarlo ante los jefes de la congregación en la asamblea pública. Asael, hijo de Ezequías, ponte de pie. Se te acusa que avergonzaste la tierra del Señor en el Shabbat. Y peor que eso, en tu habitación había un rollo que robaste de la sala de los escribas. Inconcebible. Muy grave. El que infringe la ley de Moisés debe ser expulsado y no podrá retornar. Mi señor, quiero decir algo a la asamblea. Habla.
Fui yo. Yo tomé el rollo de nuestros ancestros. Uriah, espera. Solo quería decirte... Gracias. No tenías que hacerlo. Hace tiempo que decidí querer ver Jerusalén. Pero Jerusalén está corrupta e impura. En la vida hay que atreverse. Toma. Lo precisarás en Jerusalén. ¿De dónde? Es propiedad de la comunidad. No puedo. Te expulsarán. ¿No lo entendés? En la vida hay que atreverse. Ven aquí. ¿Yo? Sí, tú, ven, que no muerdo. Dame. Creo que esto es tuyo. ¿Recién llegas a la ciudad? Sí, del desierto. ¿Miembro de la comunidad? Fui. ¿Y vos? Miembro de los saduceos. ¿Acaso pensáis Espero que no este seas un templo profeta. es una No cueva nos de faltan ladrones? de esos en Jerusalén. ¿Acaso pensáis No. que este templo es Entre nosotros, la profecía se otorga únicamente a los elegidos de Dios. ¿A dónde vas? No lo sé. hecho de ti? Puedes Mis calles, venir conmigo. gente. ¿Por qué no? Uriah ben Hanania. Jonatán Ben Amiel. No se confundan y no resten importancia al templo que se levanta ante ustedes. Miren alrededor. Este es el lugar en donde se revela la presencia de Dios a los miles de peregrinos que vienen a verlo y a ser vistos por él. ¿Quién es? Debemos de cumplir cada Rabí uno de sus Shimon ben Gamliel, mandamientos. un sabio Haremos fariseo. lo que él indicó. Varón o mujer, Ah, varón. que sea con suerte. Que Dios lo proteja. Gracias. Esto es para ti. Una ofrenda para la que dio a luz. ¿Sabes para qué hay dos? Claro. Uno como holocausto y otro para el pecado. ¿Cuánto es? Un dinar de oro. ¿Cuánto dijiste? Un dinar de oro. ¿Le pides un dinar de oro por 2 miserables pichones? Miserables pichones. ¿Dónde verás dos aves más lindas? 10 dinares de plata es todo lo que recibirás por ellos. Toma. Gracias a ti. Gracias. De nada. Dios sea contigo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tus gobernantes serán truanes y amigos de ladrones. Adoran los sobornos y están ávidos de obsequios. ¿Qué profeta era Isaías? ¿Vos no entrás? Me baño cada mañana. Ah, sos un sacerdote. Sacerdote. ¿Un sacerdote en el templo? Cuando eres un sacerdote, ese es su lugar. ¿Y no estás contento?
¿Cuando te ocupas de cosas sagradas? No hay tanta santidad en mi trabajo. ¿Qué haces? Sirvo en la cámara de preparación de los sacrificios. Un trabajo duro. Cualquiera puede. Pero trabajas en el templo. Templo, pero no hay santidad en él. Tal vez la gloria de Dios ya no reside ahí. ¿No crees en la santidad del templo? No siento que sea mi lugar. Así me sentía yo, antes de dejar la comunidad. ¿Por qué te fuiste? Quería ver Jerusalén, buscar mi propia verdad. ¿Cómo se ingresa en la comunidad? Primero, te enrolás por un periodo de prueba, en el cual está vedado incluso comer con todos. El segundo año podés hacerlo, pero sin probar el vino. ¿Serios? Solo después, si deciden que sos digno, te permiten dejar convertirte en un santuario. ¿El hombre es un santuario? Hasta que Dios construya con sus manos su santuario, la comunidad es el santuario. En lugar de un santuario de piedra, un santuario espiritual. Buena idea. ¿Es verdad el rumor que tienen rollos de tiempos del rey David? Sí, pero solo los elegidos llegan a estudiar escritos antiguos. Vos trabajarás colectando dátiles y cosechando cebada. ¿Y después de unos años? Si sos fiel a la comunidad y si el jefe te cree digno, entonces quizás puedas copiar escritos antiguos. Ser escriba. Ser escriba. Ser escriba. Ven, duerme en mi cama. Yo dormiré en el piso. ¿Qué va? El piso es un lecho de reyes para mí. Como quieras. Quizás el haberte encontrado fue una señal. ¿A qué te referís? Seguro fue una señal. Un santuario espiritual. Ser escriba. ¡Jonathan! ¿Vas al desierto? Sí. ¿Estás seguro que querés unirte a la comunidad? Si no lo pruebo, ¿cómo lo sabré? Tendrás que conformarte con poco. Sí. Pero tal vez pueda sentir algo de santidad. Es largo el camino hasta llegar a ser un santuario espiritual. Cuando llegues, busca a Asael. Te ayudará. Dale esto. ¿Y cómo te las arreglarás tú? Tal vez me una a Shimon Ben Gamliel. Me refería sin la moneda. Vi que buscan trabajadores para el muro del templo. En el desierto abran camino. Jonathan, bien. Ok, pueden ahora...
Muy bien. ¿Alguno de ustedes había visto ese video antes? Tengo entendido que está en YouTube, pero me parece que está solamente en inglés, ¿ya? Lo estuve googleando y lo vi en inglés, no lo vi traducido, así que quise presentárselos. Me gustaría que le diéramos la oportunidad a nuestros compañeros que van a exponer y después reunimos todo y dialogamos, ¿ya? Así que vamos a empezar entonces con Carlos y luego, no sé si estará presente, luego, aquí tengo la lista. Silvia Jorquera, ¿está? Marta Jara. Silvia, mi esposa, todavía no está seguramente dando una clase acelerada en la clase de Orca, así que ahí baja enseguida y se conecta. Ya, ya. No, pero tenemos tiempo, así que no te preocupes. Ya. ¿Y Marta? ¿Marta dijo algo, Caro, o no? Ella Sí, fue la que había dado profesor. excusa. Sí, profesor, ya estoy instalándome aquí en la casa. Acabo de llegar. Ah, estupendo. Estamos entonces. Muy bien. Entonces, Carlos, tienes el micrófono. Puedes exponer. La, Car- la Carito está por ahí para que me ayude a compartir. ¿Cómo? Pues, hace rato que no me meto, tengo en inglés Mire, esto. en el verde dice compartir pantalla bajito. Share screen. ¿Eh? Ah, usted lo tiene en inglés, el bilingüe. Ah, claro, sí. Sí, sí, ¿Ahí en sí? inglés es share screen. Eso. Sí, ahí se ve bien. Carlos, recuerdas que tienes 8 minutos. Yo te voy a decir en el último minuto, te voy a decir que te queda un minuto. ¿Listo? Ya basta, gracias. Listo. Dios les bendiga, mis hermanos. A mí me tocó interpretación de texto histórico, el resumen del capítulo 6, libro Ahora Entiendo, el autor Luis Jaramillos. Ay, no, se quedó peor. Sí. La historia bíblica e historia moderna. Historia bíblica, podríamos decir, ¿no es cierto?, que tiene un fin más alto y trascendental, busca entregar un mensaje, proclamar el poder y la sabiduría divina a través de las acciones en la historia del hombre. Un ejemplo claro lo vemos en el Salmo 44, en verso del 1 al 3, que nos habla acerca de cómo se resalta a Dios y su poder a favor de su pueblo y cómo sus hechos se transmitían de generación en generación. En cuanto a la historia moderna, podríamos decir, ¿no es cierto?, que transmite y cuenta hechos. Está súper lento, no sé qué se pega. No, no avanza mi power. Ahí sí, Ahí sí. sí, sí, ahí sí. La divinidad. Ay, la divinidad de los pueblos del Medio Oriente. Los hechos bíblicos se narran según la costumbre del Oriente, sean estos monoteístas o politeístas. La divinidad tiene una parte muy importante porque para ellos los hechos históricos tienen una intervención de su Dios o sus dioses. Y eso lo vemos en los fenómenos naturales, por ejemplo. En todo ello le aplicaban, ¿no es cierto? Creían que Dios, sus dioses actuaban en eso. Un Dios intervenía en sus grandes acontecimientos sociales, económicos y hasta políticos. Este pensamiento lo podemos apreciar en la Biblia al ver la narración de la historia del pueblo de Dios. No me permite avanzar. No me permite avanzar el... Si no le funciona con el mouse, mi hermano, use las flechas del teclado. Sí, con eso estoy ocupando, pero no me resulta.
De hecho, no Ah, tengo el bueno. mouse, tengo la flecha del teclado, tengo como bloqueado. Y si lo achica, pastor, como estaba antes, ponga escape. Ya, ni siquiera Ah, me hubiese... no escapa tampoco, ah, ni escapa siquiera. Ah, ya. ahí está. Sí, ahí sí, pero se pega. Mm, ya. Pueblo de Dios entonces revela y encarna este pensamiento y se manifiesta de manera concreta en muchos pasajes históricos. Por ejemplo, el Génesis, Dios es el autor principal en la creación, en la caída y promesa de redención en Adán y Eva. Juicio sobre la soberbia del pueblo que tuvo como consecuencia la confusión de lengua en Babel, destrucción de Sodoma y Gomorra, la renovación de la raza humana a través de la familia elegida de Noé, formación del pueblo escogido con el llamamiento de Abraham, liberación de Egipto con Moisés. También encontramos ahí una palabra, ¿no es cierto?, Toledo, que es una palabra hebrea para referirse a familia, clan o generación. Dios coge un clan, familia, con un patriarca y lleva a cabo sus planes. Esto quiere decir que rechaza a otros clanes o familias. Por ejemplo, lo vemos en Noé, en Abel, en Abraham, Isaac y Jacob. Y Jaramillo se hace una pregunta, dice, ¿por qué Dios lo escogió a ellos? Y la única respuesta válida, dice Jaramillo, porque Dios lo quiso así. La esencia de la historia bíblica pasa por la mente y voluntad divina y ocurre según sus planes. Otra vez estoy pegado. Éxodo, en este libro notamos la presencia y el accionar de Dios en cada paso de la liberación de Egipto, su peregrinaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. El poder de Yahvé se despliega sobre todos los hechos humanos y sobre los fenómenos naturales. Esto lo vemos en el Éxodo del capítulo 1 al capítulo 15. El autor se hace una pregunta y dice, ¿cómo ve el lector moderno, especialmente el no creyente, en los relatos de estas historias donde se mezcla lo natural y lo sobrenatural y el protagonista es Dios a la par con los hombres? Lo ve raro e incomprensible es la respuesta, porque el hombre busca las razones sociales, económicas y hasta políticas de los hechos, por lo cual no hay una preocupación por los factores morales y espirituales que animaron a los protagonistas de la historia antigua o contemporánea. Un elemento primordial, dice Jaramillo, que le falta al lector no creyente es la fe. Otra vez está pegado. Ahí está. El narrador bíblico, del narrador bíblico podemos decir que, primero, ¿no es cierto?, no es un científico frío o sin pasión que busca solo narrar los hechos sin hacer reflexiones, sino que su fin es transmitir en cada acontecimiento que hay un propósito divino y siempre quiere dejar un mensaje. Para él, para el narrador bíblico, la historia bíblica es parte de la revelación divina y el propósito es descubrir qué quiere decirnos Dios en los acontecimientos de esta historia. Para él, para el narrador bíblico, los acontecimientos individuales o en conjunto se constituyen en hechos de salvación, porque encarnan el propósito de Dios para darle salvación al hombre. Por ejemplo, en el Éxodo tiene un sentido de redención no solo para el pueblo de Palestina, sino hoy día lo vemos para toda la humanidad. Los hechos del Antiguo Testamento se realizan y cobran sentido completo cuando llega Jesucristo, el Hijo de Dios, libertador supremo de su pueblo e instaurador de un nuevo pueblo y salvación por medio de su vida, pasión, muerte y resurrección. La acción de Dios es el factor básico y esencial de la narración bíblica. La acción de Dios unifica en un propósito y en una dirección todos los acontecimientos del hombre. Este factor diferencia la historia bíblica de otras historias. La historia bíblica es una historia profética, porque los hechos están narrados desde la perspectiva divina a través de los ojos de un profeta. En los evangelios sucede lo mismo. La vida de Jesús es narrada por un creyente o discípulo de Cristo que quiere comunicar el plan de salvación
narrando hechos y palabras. Por ejemplo, tenemos el propósito del libro de Juan ahí en el capítulo 20:31. Historia bíblica, historia moderna. La narración bíblica no se contradice con la noción de la historia moderna llamada científica, más bien la supera. La historia moderna se limita a lo observable y comprobable. Se le escapa la vida del espíritu y las realidades sobrenaturales. No puede negar que hay acontecimientos que superan la razón y los sentidos, lo que no se puede analizar o comprobar científicamente en un laboratorio. Existen diversas formas de narración bíblica. Vamos a ver dos. Narración directa, la que narra sobriamente eventos sin dar causas teológicas. Es como un testigo ocular que cuenta los hechos tal como acontecieron sin aventurar ningún juicio. Podemos verlo ahí en el ejemplo de la caída de Jerusalén, ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 25, versos del 1 al 2. Y la narración indirecta o interpretativa interpreta el hecho histórico atribuyéndole a Dios las que se mezclan otros elementos, aparte de los netamente históricos, tales como los poéticos e imaginativos. Por ejemplo, tenemos el cántico de Débora que se encuentra ahí en Juan, en Jueces 5, capítulo 5, versos 4 y 5, 8 al 5, y también en el verso 20. La base histórica de nuestra fe, la base histórica firme y segura de nuestra fe cristiana es la presencia de Jesús en la tierra. Jesús ha sido el personaje histórico más estudiado e investigado, siendo fuente de inspiración y rechazo. Su encarnación, su presencia y acción en este mundo son parte del patrimonio histórico de la humanidad. Jesús no es solo una figura de fe para el creyente, sino un hecho histórico irrebatible. La Biblia de la Biblia podemos afirmar lo mismo, ya que con su poesía, sabiduría e historia es el libro no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad. Desde lo científico, muchos hechos y realizaciones de la humanidad quedarían sin explicación si la Biblia no nos hablara de la intervención de Dios o divina. La naturaleza y el universo son un testimonio de la existencia y acción de Dios. Así también la historia humana, y de manera categórica la historia de la Biblia, pues nos da el testimonio de su presencia, acción y poder. La historia nos habla, nosotros la historia humana la podemos definir entre antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la importancia de Jesús en la historia. Cuando vemos la transformación de vida de los seguidores de Jesús, observamos claramente el poder sobrenatural de Jesucristo histórico. Por ejemplo, lo vemos en Juan 3:16. Ahí vemos una afirmación histórico-teológica. Y aquí Jaramillo va a dejar una frase que va a resumir lo que es el relato bíblico versus la historia moderna. Un mito nunca cambiará vidas ni transformará el mundo. La base, perdón, ahí está. Otros géneros y el género histórico y otros géneros. El género histórico y otros géneros. El hecho salvífico histórico da origen a la interpretación y son inseparables. La interpretación le da sentido al hecho de la salvación. En el capítulo 2 de Lucas, por ejemplo, vemos un relato histórico del nacimiento de Jesús. Sin este hecho no podríamos hablar de la intervención de Dios en la historia. Por lo tanto, no tendríamos ni revelación ni redención. Recordemos que no todos los relatos bíblicos se basan en un hecho histórico. La Biblia nos presenta diversos géneros literarios que nos servirán para una adecuada interpretación de su contenido. Hay algunos géneros literarios como parábolas, alegorías, proverbios, metáforas, poesía, entre otras. Por último, quiero comentarles que la interpretación reduccionista, fundamentalista, es la que interpreta todos los hechos y realidades bíblicas como hechos históricos. Y esto, dice Jaramillo, es algo insostenible. Quiere interpretar todos los hechos y realidades bíblicas como hechos históricos. Y esto Jaramillo dice es insostenible. Por eso, queridos hermanos, debemos considerar los diversos géneros literarios presentes en la Biblia y cómo cada uno contribuye a la comprensión del mensaje de Dios. Y otra vez estoy pegado. Ahí está.
Bendiciones y gracias por su atención, querido hermano. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Un aplauso a Carlos. Le brindamos un aplauso. Agradecemos la presentación. Puedas enviarla a los compañeros y a mí enviármela al correo para poder evaluarla. Así que, muy bien. Seguimos con Marta. Y después comentamos. Después vamos a tener un tiempo para comentar, ¿ya? Prepare su pregunta, prepare los comentarios, prepare también una palabra de ánimo a sus compañeros que entregan los saberes, ¿ya? ¿Dónde está Marta? Aquí, profesor. Ya, ok. Esperen. Esto. A ver, estoy viendo si me resulta. Sí. Le va a resultar, no se preocupe. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Y eso me quedó todo aquí arriba. No importa. No importa, está bien. ¿Sí? Sí. Ya. Pero me voy a poner en silencio esto. Ya. ¿Parto nomás? Sí, adelante. Ya. Buenas noches, profesor, y buenas noches a todos los compañeros. Ya me pude conectar. A mí me tocó hablar sobre la unidad 2 de exégesis judía y patrística. ¿Ya? Eso, de acuerdo a los apuntes que yo tenía, estaba entre la página 26 y la 44 del libro. Sí. Me tapa un poco esto. Ya, para comenzar yo puse que exégesis es el análisis del texto bíblico destinado a descubrir lo que quería decir el autor a sus contemporáneos. ¿Ya? La exégesis que nosotros vamos a ver es la judía y la patrística. Entonces, ¿qué es la exégesis judía? Es la interpretación y completa de un texto, netamente científico o investigativo, aunque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso, como en este caso que estamos estudiando, que es el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Ya? La exégesis judía, de acuerdo a lo que pude estudiar del libro, dice que se desarrolló en la época post-veterotestamentaria, ¿ya? Especialmente después de la guerra del 135 después de Cristo. Dice que la cual está en sintonía con los seforim que habían hecho, que eran técnicas de interpretar, copiar y, si era necesario, corregir los textos recibidos. Yo abajito fui colocando más o menos algunos términos. En este caso, el soferim, que son expertos, dice, en el uso de la caligrafía hebrea, y su labor conlleva a la observancia de ciertas normas de escritura muy precisas en todo aquello que está relacionado con las formas y el trazado de las letras hebreas, ¿ya? Ellos, en sus esfuerzos por seguir conectando el texto antiguo con la vida actual, los rabinos tocan dos dominios en particular: el ambiente de la praxis humana y la homilética. Y con esto corresponden a dos tipos de exégesis: el alajá y el agadá. El alajá tiene una línea, parte o aspecto de la ley oral que trata de la determinación de las reglas y prescripciones religioso-jurídicas. También cada una de tales reglas y la ley judía en general. ¿Ya? La palabra agadá significa en hebreo información o relato. Dentro de la interpretación judía encontramos la hermenéutica rabínica, donde la matriz es la necesidad de actualizar, adaptar el texto del Torá a las nuevas circunstancias o a un nuevo contexto. Este proceso de relectura se lleva a cabo a través de la tradición oral, y por muy arbitraria que parezca esta interpretación, se establece como base para ciertas reglas hermenéuticas que en algún tiempo llegaron a ser 32. Estas reglas son la articulación oficial de lo que en la práctica de la interpretación se hacía por mucho tiempo.
¿ya? La exégesis de tipo alágico se acerca al texto desde la práctica de la fe y de vida. Pregunta al texto por directivas, por normas éticas, por la justa conducta y cómo aplicar una regla bíblica a la vida moderna. El Agadá, por su parte, es una exégesis más libre, una exégesis que juega con el texto y se interesa por su sonido, por sus giras inesperadas, decía el texto, por su color, por su composición, por su extravagancia. La literatura talmúdica debemos ver, decía el texto, el Talmud como el resultado de un largo pasar. Y el Talmud se compone, se compone de varias cáscaras que cada una de una época y de contextos especiales. Cada página del Talmud es el reflejo de distintas capas de comentarios. Yo aquí copié más o menos lo que el texto decía y estos círculos del más pequeño al más grande se componían las cáscaras, que va desde texto bíblico, Mishnah, Tosefla y hasta llegar al Talmud. El núcleo, dice, es siempre el texto bíblico. Después le sigue el Mishnah, que esta palabra tiene un amplio aspecto de significado. Es decir, podía significar muchas cosas, pero en general se refiere a la obra literaria, terminada hacia el año 200 después de Cristo, y este es atribuido al rabí Yehuda. Contiene 6 secciones y una gran variedad de temas, y casi todos tienen que ver como con la vida diaria, los días festivos, trata sobre las mujeres, cómo reparar daños y cosas sagradas. Y Tosefla significa adiciones, agregados o suplementos. Ya después me pasé a qué es la patrística. Y yo puse que es el estudio del pensamiento, la doctrina y las obras del cristianismo desarrollado entre los siglos I y VIII por los llamados padres de la Iglesia. Dentro de estas características que yo encontré de la patrística, puse 2, la interpretación cristológica del Antiguo Testamento y la interpretación alegórica. La interpretación cristológica es la doctrina que estudia la persona y obra de Cristo. Se ocupa de temas como de su deidad, sus atributos, estados, oficios, además de la obra de redención, propiciación, reconciliación y salvación que llevó a cabo con su muerte. La interpretación alegórica, por su parte, trata de los acontecimientos futuros de la historia cristiana, lo que llamamos escatología, así como del cielo, el purgatorio, el infierno, el juicio final, la resurrección general y el segundo advenimiento de Cristo. Como ejemplo, saqué del texto también que la interpretación del Salmo 22 de Justino Mártir es completamente cristológica, mientras que Cantar de los Cantares, según Origen, es totalmente alegórico, pues describe la relación entre el alma del hombre y Jesucristo y su misión mística. Y antes de Origen, decía ahí que también estaba Filón de Alejandría y Clemente, que también habían practicado la alegoría. A los defensores, por su parte de la doctrina patrística, se les llamó los santos padres, y se dice que en un principio eran los grandes pensadores más cercanos en el tiempo de los apóstoles. Y ahí puse varios ejemplos también, que encontré, que Eusebio, Anastasio, Basilio, varios. En el texto se dan varios ejemplos que por tiempo obviamente no podía incluir, pero al comparar estas dos interpretaciones podemos ver que hay paralelos y diferencias, mientras que en el judaísmo el sensus literalis sigue recibiendo mucha atención. En la interpretación de los padres, todos los énfasis recaen sobre la posibilidad de comprender el texto veterotestamentario, cristológicamente y para el momento actual. La alegoría, por su parte, es solo el instrumento más aplicado para alcanzar la relectura. Eso, profesor. Muchas gracias. Ay, no veo nada. ¿No se escucha, pastor?
Está con el micrófono apagado. Muy bien, Marta. Un aplauso para ti, un aplauso para Carlos, un aplauso para los dos. Buen trabajo, buen trabajo. Eh, no sé si se habrá desocupado Silvia y, y su esposo. Todavía no, pastor. Ya, les damos más tiempo, tenemos tiempo todavía. Muy bien, abrimos el micrófono, entonces tenemos 3 temas que tocar. Podemos aquí mezclarlo todo y conversar, dialogar, preguntas. Lo primero que sí me gustaría que pudieran eh, retroalimentar la exposición de Carlos, la exposición de Marta. A lo mejor tienen alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría que ustedes, como compañeros, pudieran también retribuir el trabajo de ellos. Dejo la palabra. Pablo. Gracias, pastor. No, solo quería agradecer al Señor y felicitar a los hermanos por la exposición que hicieron, porque fue muy clarita, fue muy clara y yo sé que a lo mejor el hermano Carlos se puso nervioso por todo esto de que uno a veces se queda pegada a la señal y todo, pero decirle que el hermano Carlos lo hizo súper bien, que estuvo muy bien explicado su tema y fue de mucho provecho, porque incluso aunque uno ha leído el texto, cuando lo escucha explicado desde el punto de vista de otro hermano, también aprende o visualiza cosas nuevas que antes no había visto. Así que eso también fue muy interesante para mí. Así que muchas gracias, hermano, y bendiciones. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, tomen la palabra. Pastor, Sí. Jorge. Jorge. Hola, buenas. Bendiciones, Bueno, Jorge. bendiciones para usted. Lo que me llamó, bueno, siempre me ha llamado la atención, y lo decía el pastor Carlos también, era la voluntad de Dios. Yo creo que eso de repente se nos olvida, lo pasamos muy a la ligera, que Él tiene el control de todo. Y que si Él permite que podamos estar acá aprendiendo, también es porque, como decía en la lectura, era porque Él tiene el control y nos permite aprender de eso. Porque muchas veces se nos olvida que muchas veces pensamos que las cosas se dan al azar, pero como decía la lectura, Él tiene el control. Más que nada es una acotación, mi pastor. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy bien. Gracias. ¿Siguen las oportunidades? Sí, Carlos. Bueno, yo quisiera como darle una conclusión al tema que me tocó. En realidad igual fue complejo porque no me funcionaba ninguna tecla. Pero de lo que yo estudié, me llamó a mí la atención el Dios presente a través de la historia. Y si yo tuviera que darle una explicación que les anime a ustedes hoy día, es recordar que Dios siempre interviene sobre aquellos que Él determinó salvar. Siempre Dios va a intervenir en nuestra propia vida y muchas veces a nosotros nos falta la fe y estos estudios afirman justamente aquello. Si, si los pueblos paganos politeístas podían darse cuenta de la intervención de sus dioses, comillas, en los eventos del clima, en todo lo demás, ¿cuánto más nosotros debiéramos darnos cuenta, analizando la historia bíblica, los relatos bíblicos, pero entendidos no solamente como relatos históricos, sino más bien cómo ese Dios está presente a través de la historia? Y es complejo porque muchas veces nosotros leemos datos y sabemos de historia y conocemos la historia, pero se nos olvida reconocer en los relatos al Dios de la historia. Ahora, ¿de qué nos va a servir eso? Que cuando nosotros tengamos dificultades en nuestra vida, tengamos problemas, ustedes están pasando algo, que digan, oye, esto no, a mí no me entra en mi cabeza, no lo puedo comprender. Ahí tenemos que recordar que así como Dios estuvo
con los patriarcas, así como estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y la razón más firme que tenemos de eso es que Cristo murió y resucitó para que nosotros tuviéramos vida eterna en Él. Y hay una diferencia tremenda de nosotros que Dios ha puesto fe en nuestro corazón y nos ha dado su Espíritu Santo para iluminar su palabra y poder desearla, anhelarla y vivirla. Así que eso quería yo concluir un poco mi tema y pedirles perdón por todo este contratiempo que tuve. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Pastor, Eh, Fernando, hola hermano, los bendigo en el amor del Señor. Bueno, mi intervención es para bendecir a los dos hermanos, el hermano Carlos, mi hermana Marta, muy hermoso y bueno y bendecido trabajo que hicieron, ¿ya? Cuando yo, bueno, en la temporada anterior él sabía que yo era reacio a leer historia y todo lo que pasaba, ¿cierto? Entonces hoy día me siento, he orado harto y Dios me ha bendecido en eso. Veo las cosas claras, sé que me hacía falta la historia, sé que me hacía falta entender más, comprender, y como dice bajo la luz de la palabra, no quiero ser ese pueblo que perezca por falta de conocimientos, ¿ya? Eso, hermanos, fortalecerlo y animarnos, y estamos aquí para apoyarnos, ¿ya? Tal como hacían los romanos, eh, codo con codo, y la espada nunca la tenemos que dejar de lado, porque la espada, si todos los días nos adiestramos, seremos más que vencedores, hermanos, firme y adelante. Amén. muy bien, hermano Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. Leo a Lina. Lina dice muchas gracias, hermanos, por la presentación. Pamela también dice felicitaciones a los hermanos por muy buenas presentaciones. Cristian también, Cristian San Martín dice excelentes presentaciones. Dios bendiga a la vida amado, dice sus vidas amados. Muy bien, excelente, excelente el trabajo. Recuerden que las presentaciones las puede enviar al WhatsApp para que se agreguen al driver y me la envían a mí en mi correo para poder yo evaluar. Muy bien. Ahora, Anita tiene la mano levantada y después Héctor. Buenas noches, mis hermanos y mi pastor. Bendiciones a todos, los felicito por las presentaciones. En realidad no quería dejar pasar, es que cuando el hermano estaba comentando, sentí como alegría en mi corazón cuando él dijo acerca de la interpretación bíblica que da respuesta a cosas que los hechos científicos no pueden dar respuesta. Me dio gozo porque en realidad nosotros como cristianos tenemos una revelación que nos da el Señor por gracia, por misericordia, que el resto de las personas no lo tienen. Entonces, eso quería compartir, la alegría que siento de conocer al Señor y de estar aprendiendo con ustedes. Amén. Muchas gracias, Anita. Bendiciones también. Héctor. Bueno, bendecir a los hermanos que presentaron y compartirles también una frase que decía Isaac Newton. Él decía que lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Así que cada vez aprendemos un poco más. Estamos en un constante aprendizaje. Y hacerle dos preguntas a la hermana. ¿Qué quiere decir veto testamentario? Y en el punto talmúdico, ¿a qué refiere largo camino? O largo caminar. Bendiciones. Gracias, Héctor. Marta, ¿puede responder? Sí, es que el libro decía que era como un largo caminar, que era como, era, por lo que yo entendí, como el fin del camino. Entonces, yo entiendo que es como llegar e ir pasando el proceso hasta llegar a la conclusión final. Y
esa palabra que a mí me costó mucho, la repetí muchas veces. Veterotestamentario es lo que está en el Antiguo Testamento. Sí es. Vétero, de veterano, Sí. palabra latina para referirnos a lo viejo, ¿ya? Sí, Veterano, veterotestamentario, Antiguo Testamento, ¿ya? sí. Y No una sé palabra si sobre... está bien, pero es lo que yo entendí Sí, de la lectura. sí, está bien, está Muchas muy bien, gracias. está bien, hermano. sí, está muy bien. El Talmud, el Talmud es un texto que tiene muchos años y que se escribe palabra sobre palabra, palabra sobre palabra. Entonces, ahí está el proceso, ahí está el caminar, en que cada vez se hacen reflexiones para el hoy de los contemporáneos. Es lo mismo, es lo mismo que el Antiguo Testamento, queridos hermanos. El Antiguo, yo algo les hice mención clase pasada atrás, el Antiguo Testamento es un largo caminar. Es un largo caminar de escritura, de interpretación tras interpretación, de interpretación tras interpretación, de la oralidad a la oralidad, de la oralidad a la oralidad, hasta que llega a la escritura. Después vuelve a escritura, interpretación, reescritura, interpretación, reescritura, interpretación, reescritura. Estamos hablando del siglo X al siglo eh, cuarto, siglo cuarto, siglo tercero incluso antes de Cristo, hasta llegar al concilio de Jamnia en el 90 después de Cristo, es un constante interpretar, es un constante interpretar. Es lo que yo le explicaba tiempo atrás o días atrás, que nosotros tenemos una mirada, tenemos una cosmovisión de texto fijo, texto fijo. El texto fijo significa que se escribió y no se movió más de su escritura. No se le cambió ninguna tilde a contar de que el texto quedó escrito. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, eso no ocurrió hasta pasado el tiempo, ¿ya? Hasta pasado el tiempo, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por eso es tan complejo interpretar el Antiguo Testamento, porque cuando uno interpreta el Antiguo Testamento, ya vamos a entrar de lleno ya, yo creo que la próxima clase vamos a entrar de lleno al Antiguo Testamento, pero aquí le adelanto algo, que es tan complejo interpretar el Antiguo Testamento porque hay que conocer, hay que saber cuáles fueron esos procesos de la antigüedad en las cuales los escritores tenían una tradición oral, que transmitieron esa tradición oral de generación en generación, hasta que empezaron a poner los primeros escritos. Después de esos escritos, reconstruyeron a partir de esos escritos, pusieron enseñanzas sobre esos escritos, volvieron a interpretar esos escritos, volvieron a reinterpretar esos escritos, hasta cuando ya el texto empieza a fijarse. Hay una fecha que se da para eso. El siglo, fines del siglo VII, comienzos del siglo VI, está el rey Josías. ¿Se acuerdan del rey Josías? ¿Se acuerdan del rey Josías? El rey Josías encuentra la ley, ¿se acuerdan? Ahí dice cuando encuentra la ley y retoma la ley para el pueblo. Ese texto es clave para entender cuándo comienza recién a fijarse los textos. La mayoría de los textos, por ejemplo, hacía muy grosso modo, muy información muy global. Libros, los salmos, por ejemplo. Los salmos, por poner un ejemplo, los salmos. Los salmos son textos escritos, textos fijados, probablemente en el siglo IV antes de Cristo.
Los salmos, ustedes han visto que los salmos están atribuidos a David, están atribuidos a Salomón, están atribuidos a ciertos patriarcas de la antigüedad. Lo más probable es que haya partido de la tradición oral algunos salmos que se le atribuyen a estos reyes, pero que se fijan escrituralmente muy tardíamente. El rey David estaba por allá por el siglo X, el texto se fija en el siglo IV, siglo III, han pasado más de 7 siglos de que se fijaron los salmos, por poner el ejemplo. El libro de los Proverbios, lo mismo. Los libros poéticos, también. Todos los libros, a excepción de los profetas, que los profetas tienen una data un poco más antigua. Por ejemplo, el libro de Oseas. El libro de Oseas retrata el siglo VIII antes de Cristo. Amós retrata el siglo VIII antes de Cristo. ¿Ya? Y esos textos, los proféticos más antiguos, vendrían siendo Oseas, Amós, vendrían siendo los profetas más antiguos de los profetas escritores, ¿ya? De los profetas escritores. Así, una idea muy general para contarles cómo la producción de textos del Antiguo Testamento tiene esa dinámica de interpretar y reinterpretar, escribir, volver a escribir. Y ese es el largo proceso también que se puede aplicar, lo mismo que se aplica al Talmud, se puede aplicar al Antiguo Testamento. Pablo, tiene la mano levantada. Sí, pastor, solo una consulta nomás, es que de algo que usted menciona, porque habló de que nosotros tenemos una cosmovisión de texto fijo, ¿cierto? De que lo que se escribió quedó así y así lo hemos recibido, pero cuando hablamos del Antiguo Testamento o de los textos veterotestamentarios, entendemos que fue un proceso, como usted explicaba, de transmisión oral, después de escritura, después de interpretación, escritura, reinterpretación y volver a escribir. ¿Cómo le llamaríamos a eso, a esa forma, a esa cosmovisión? Si la otra es cosmovisión fija, la otra sería como alguna cosmovisión dinámica o fluida. Dinámica. Muchas gracias, eso quería saber. Sí. Se le denomina dinámica porque no tiene esa condición rígida del texto. Los sabios israelitas, las castas proféticas, las castas sacerdotales de la época no tenían la concepción. Recuerden el capítulo que leyeron de Jaramillo, de sistemas políticos, de sistemas hermenéuticos. Esa vinculación con lo político, esa vinculación con lo ético, esa vinculación con lo moral, esa vinculación hermenéutica, hay que aplicarla al Antiguo Testamento. Porque cuando escribían los textos, los líderes, las escuelas rabínicas, escribían desde una cosmovisión política, desde una cosmovisión sagrada, desde una cosmovisión religiosa, pero no desvinculaban lo político. Recuerden ustedes que son leyes. La Torá es la ley de Israel. Y la ley era dinámica porque la ley necesitaba ser cambiada de generación en generación. La ley del siglo X antes de Cristo no es la misma ley del siglo VI antes de Cristo. Hay generaciones de generaciones que pasaron y que esas leyes fueron modificadas para el interlocutor que toma conocimiento o que tiene que cumplir la ley. El pueblo de Israel del siglo X tenía que cumplir un tipo de ley. El pueblo de Israel del siglo VI tiene que cumplir otro tipo de ley. ¿Se da cuenta? Entonces hay una transformación, hay una suma de la palabra del Señor en el pueblo, porque no se borra nada, pero sí se escribe. Se escribe más, se complementa más. El pueblo necesitaba comprender mejor las leyes atribuidas a Moisés.
¿ya? Y en ese cumplir la ley había una reinterpretación de la ley para que el pueblo que estaba leyendo la ley en ese momento pudiera cumplir esa ley de Dios para el pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, comentarios sobre el video. ¿Qué les pareció? ¿Les llamó la atención el video? Le hago un poco de trasfondo. El video está hecho con la recopilación de textos de Qumran. Este es el mayor descubrimiento del siglo XX, los textos de Qumran, las bibliotecas de Qumran, los sitios geográficos de Qumran, ¿ya? Esta es la secta más grande encontrada y la que dejó mayor evidencia arqueológica en la historia de Palestina. Es la biblioteca más grande que se ha encontrado de textos antiguos. Y esta comunidad de qumramitas fue protagonista en esta historia. En esta comunidad qumramita se encontró el libro de Isaías completos, los 2 rollos completos de Isaías más antiguos de la historia del texto, en esta comunidad qumramita. Es impresionante. Está en el santuario del libro en Jerusalén. ¿Ya? Visiten en Google el santuario del libro de Jerusalén y vean ahí cómo están los textos guardados, los textos más antiguos guardados en ese santuario del libro. Dirigido por, hasta hace poco, por Adolfo Reutemann. Este judío argentino, Adolfo Reutemann, uno de los grandes protagonistas que ha sacado a la luz toda esta información. Les muestro un texto de Adolfo Reutemann por si acaso lo pueden conseguir. Adolfo Reutemann, Judíos de la Antigüedad, así se llama este texto. Judíos de la Antigüedad. Es un erudito que en este texto habla sobre la historia del Segundo Templo. Toda la historia que está entre el periodo, justamente el periodo donde se empiezan a fijar los textos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Muy bien. Comentarios sobre el video. A ver, ¿qué les llamó la atención? ¿Tomaron apuntes? Nos quedan 10 minutos de clase y quiero que terminemos con que ustedes pueden dialogar sobre lo que vimos. Manuel tiene levantada la mano. Consulta lo siguiente, lo que pasa es que llegué tarde cuando empezó el video, pero me dio la impresión que estaban hablando acerca de los esenios. Sí, lo que se denominan qumramitas. Qumramitas, y eran similares a los esenios, ¿no? Sí, hay una similitud ahí con los esenios. Hay algunos investigadores que le llaman los esenios, otros que quieren ser más específicos, porque es posible que hayan existido esenios que no hayan sido qumramitas. ¿Ya? Se hace la división técnica. En este caso, lo más específico sería los qumramitas. Jorge. Y Jorge y Rosa tenían que exponer. ¿Quién tenía que exponer? Se me había ido ese detalle. No, nosotros no nos toca el 24, pastor. No le eché la culpa al niño, pastor, no le eché la culpa a Los vi ahí, me acordé que todavía hay un matrimonio que tiene que exponer. Nos queda el tiempo. ¿Dónde están? 24. Lo dejamos para la clase que viene. No. Vamos, Silvia. Ánimo. ¿Puedo hablar? Por favor, que tuve recién bajé de la iglesia. ¿Ya? Bueno, no pueden exponer. Si usted quiere, exponemos la clase que viene con más fluidez. Y me comprometo hasta temprano. Me comprometo hasta temprano en la clase. Ya, muy bien. Desde la primera ahí comienzo. Ya está bien. Ya no nos permite entonces conversar 10 minutos más. Jorge y Rosita,
y después Pablo, vamos. Bueno, mi impresión del video, lo que a mí me llamó mucho la atención fue lo riguroso y lo largo camino que tenían que recorrer para recién tocar uno de los rollos de estos textos antiguos y que tenían que pasar por varios niveles hasta ser, por decirlo, digno de siquiera leerlos y después de ahí aspirar a poder ser un escriba, igual era un largo camino. Eso me llamó mucho la atención. Y también dentro del video que estaban dando, la reflexión que hizo este personaje que trabajaba en el templo, donde él hacía ver que la santidad de Dios ya él no la veía en el templo. Entonces, al querer irse a esta comunidad buscando la santidad, y me llamó mucho la atención que a él le despertara tanta curiosidad que ahora el templo eran las personas. Yo creo que por ahí iba su interés en buscar la comunidad y transformarse en un escriba que sería como el punto máximo de... Pero me hizo eco esa reflexión y me hizo recordar a la reflexión de la samaritana. Ah, muy bien. Sí. Gracias, Rosita, muchas gracias. Muy buena, muy bien ahí, muy atenta al video, excelente. Excelente. Para agregar, porque también he notado casi lo mismo, que me llamó la atención que se llamaban los hijos de la luz. Así es. ¿Por qué? Porque es una descripción más o menos potente para los que entienden la palabra. Claro que Aparte sí. de lo que dijo la Rosita, que es copiar y pegar, eso. Sí, No, muy no bien. tomamos gusto. Muy bien, gracias, muy bien, excelente. Gracias. Pablo. Bueno, la hermana Rosita me robó las palabras, hizo una descripción perfecta, creo, del sentido más profundo del video. Ya noté aquí cómo en principio ellos buscaban guardar una Biblia santa, pero basada en la rigurosidad de guardar la ley y la ley de Moisés. Y pensando en lo mismo que decía Rosita, yo tengo aquí, ser escriba era un privilegio que demandaba disciplina y obediencia. Y eso me llevaba a, a la fiabilidad de las copias de los escritos que tenemos hoy día. No era cualquier persona el que copiaba un texto bíblico, había una rigurosidad y un deseo de que quien lo hacía no solamente hacía un trabajo, sino que primero tenía que tener un trabajo interno, un trabajo de preparación, de obediencia a la palabra, de disciplina. Al principio recogían dátiles, los mandaban a hacer tareas domésticas, aprendían seguramente la humildad, la rigurosidad y, y la santidad que requería tomar un escrito o sea, el valor que le daban ellos a los escritos bíblicos, tanto que en algún personaje despertó la curiosidad y quiso robarlo, porque dice, siempre quise leer un texto de los antiguos. Entonces, estaba en la comunidad estaba el deseo de preservar lo más fiel posible el escrito que habían recibido y no cualquiera podía hacerlo. Por eso digo, pasar por ese proceso de disciplina y obediencia. Yo rescato mucho eso, la fiabilidad que podemos tener hoy día de los escritos que tenemos, de que fueron hechos no por cualquier persona. A veces se utiliza como un argumento de los ateos, la Biblia fue escrita por hombres, y como en palabras de Jaramillo, la Biblia tiene palabras de hombres, pero también tiene palabra de Dios, o sea, o también es palabra de Dios. Y sin duda que fueron por hombres, pero esos hombres también fueron celosos en guardarse a sí mismos para poder transmitir fielmente el mensaje de Dios que Dios quería entregarnos a través de ellos. Eso quería destacar. Y lo último nomás, que no sé en qué idioma está la alabanza que cantan todos juntos frente al sol, me parece que está en arameo, pero abajo estaba traducido al inglés. Y yo copié una cita que me gustó mucho y se la quiero compartir. La alabanza decía, alabad al Señor de todos y todos juntos alabemos al Dios de los dioses. Esa frase me gustó mucho. Alabad al Señor de todos y todos juntos adoremos al Dios de los dioses. Eso, pastor. Muy bien, muy bien. Lo más probable es que haya sido hebreo, arameo también. Bueno, el arameo muy similar al hebreo, pero ellos se
como bien dices tú, se cuidaban, pero rigurosamente a sí mismos. Es por eso que el texto se ha cuidado tan rigurosamente, el texto nos ha llegado a nosotros. Ese texto que nos ha llegado a nosotros es un texto que es milenario ya y que ha tenido pero muy pocas variantes, ¿ya? Entonces, es un tremendo aporte que hicieron esta comunidad qumramita, que hoy día lo agradecemos, pero con enorme satisfacción, porque los eruditos han revisado los textos, los han cruzado y, y nos hemos dado cuenta que la fidelidad del texto ha llegado muy fiel, muy fiel. Marilita y Lina. Bien, pastor, quiero felicitar a los hermanos también por sus presentaciones y eh, yo creo que esto de ser riguroso debemos aprenderlo también hoy día. Por eso estamos en este curso. A veces los cristianos, en función de la fe, a veces no somos muy rigurosos con la escritura y aplicamos cualquier cosa errada a veces. Pero lo que me llamó a mí la atención del video un poco diferente de los mencionados los hermanos, que todo está completamente correcto. El tema de que los dos personajes deseaban lo que el otro tenía. Eso me llamó la atención. Uno quería irse y anhelaba esto de estar allí en Jerusalén, que era el centro, ¿no es cierto? Pero el otro deseaba estar allá donde estaba. Enclaustrado. Y claro, él quería estar enclaustrado en esa santidad, así, esa rigurosidad que era importante. Entonces, ni uno ni lo otro era malo ni bueno. Y nosotros a veces en este tiempo somos igualitos. Queremos esa iglesia de allá, el de la allá quiere la de acá. El pasto del vecino siempre se ve más verde. Samuel dice, el pasto del vecino se ve siempre más verde. Sí. Así estaban los personajes. Y Muy nosotros bien. también queremos ser así. Sí. Eso me llamó la atención, pastor. Gracias, Marilita. Muchas gracias. Muy bien, eso es importante. Eh, eh, entregar, digamos, las apreciaciones para ir haciéndonos una mejor idea. Lina, Buenas noches. buenas Eh, noches. bueno, pues varias cosas me llamaron la atención. Primero, nunca había escuchado hablar de esta secta de la comunidad. Segundo, pues veo a propósito del comentario de la hermana Marilita, es que se ve ahí como un paralelo, ¿cierto? De una parte, los saduceos, que eran un poco, digamos, como esa, creo que era la tendencia además del resto de las sectas judías, que veían en el templo que era hecho pues de piedra, ¿sí? Mientras que veíamos con respecto a la comunidad, y así se titula precisamente el video, un santuario humano, que lo ven es allí, el templo ya era más espiritual y cada uno pues de nosotros, de ahí ese cuidado y esa rigurosidad que ya mencionan ustedes, ¿cierto? Y eso me parece que están como un poco adelantados, porque si mal no recuerdo, me corrige por favor, pastor, si me equivoco, pero creo que esto sucedió fue mucho, como 2000 años antes, creo, de Cristo, o mucho tiempo atrás, es decir, en este momento nuestro Señor Jesucristo no había venido, y por lo tanto entonces me pareció que los de la comunidad estaban como un poquito adelantados, porque en ese momento pues sabemos que los judíos del Antiguo Testamento pues eran digamos, más apegados a la letra y claro, también más rigurosos, pero muy apegados también a la letra y veían así el templo hecho de roca, ¿cierto? Y por último, me llamó mucho la atención, también a propósito de lo que dijo otro hermano, es la alabanza, qué hermosa manera de alabar. Cuando están así en el desierto y se les veía a casi todos ellos como con ese sentimiento, ¿cierto? Entonces eso también me llamó la atención. Muchas gracias, era eso, pastor. Muy bien, muchas gracias, Lina. Muy bien, me voy a permitir cerrar entonces, ya estamos en la hora, voy a cerrar con algunos comentarios a partir de lo que ustedes han dicho.
Me parece muy acertado lo que han dicho. Voy a empezar por Lina. Lina dice que están adelantados, es verdad, están adelantados. Ellos, esta comunidad de Qumran es una comunidad aproximadamente del año 200 antes de Cristo. 200. Y este video refleja, si ustedes lo ven, refleja más o menos el año 50 antes de Cristo. Y refleja algo muy importante, que Pablo lo ocupa en sus cartas, pero que no es de Pablo. El santuario, el cuerpo como santuario del Espíritu Santo. Pablo lo aprende de los qumramitas. Lo aprende de los qumramitas. Pablo tiene contacto con este movimiento o conoce estos movimientos y esta idea de santuario no es la idea generalizada del Antiguo Testamento, como bien lo decía Lina, excelente, porque todos los judíos eran templocentristas. Había que orar hacia el templo de Jerusalén, había que ir al templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén residía la presencia de Dios, pero aquí con la secta qumramita, ¿qué se ve? Se ve una oposición entre la comunidad y Jerusalén. Jerusalén es la corrupción, Jerusalén es el pecado, Jerusalén es la ciudad abominable. Los qumramitas tenían una visión muy crítica sobre Jerusalén. Por eso es que se fueron al desierto. Estos sacerdotes se fueron al desierto, construyeron su comunidad en el desierto. Si ustedes investigan un poquito más, y les recomiendo, entre paréntesis, les recomiendo el texto, textos de Qumran, lo pueden encontrar en internet, textos de Qumran, ¿ya? Ahí están los textos traducidos al español, ¿ya? Están traducidos al español. Todos los textos que se encontraron en Qumran están traducidos al español. Había una oposición férrea. Los hijos de la luz estaban en contra de los hijos de las tinieblas. Los sacerdotes de Jerusalén eran los hijos de las tinieblas. Ellos, la comunidad qumramita, son los hijos de la luz, ¿ya? Son los que traen la palabra de Dios. Esta comunidad se encontró un espacio geográfico importante de lugares donde se hacían los escritos y las traducciones de los textos, se hacían los comentarios de los textos, comentaban los textos y se encontró todos estos textos, se encontró los primeros comentarios bíblicos más antiguos se encontraron en Qumran y los tenemos en español. Si usted los busca, me parece que en un curso anterior, parece que lo buscamos y lo tenían algunos de los compañeros, en un curso anterior lo vimos. Bueno, entonces ahí están las ideas. Jerusalén, oposición a la comunidad, el santuario, se empieza a ver ahora el cuerpo, la carne, se empieza a ver como el santuario de Dios. Pablo lo va a decir en una de sus cartas, ¿cierto? Que somos templo del Espíritu Santo. Es idea qumramita que está plasmada en los textos de Pablo. Ahí ustedes ven entonces cómo esta comunidad qumramita traducía textos, escribía textos, comentaba textos muy rigurosamente, como ustedes ya bien lo han dicho. Vivieron en el desierto, llevaron todo al desierto, se encontraron muchos cuerpos, osamentas alrededor del lugar de este edificio que tenían para vivir, para comer y para vivir su espiritualidad y traducir textos. A eso se dedicaban. Y ellos fueron los que escondieron, antes de la guerra con Roma, escondieron estos en vasijas, en las cuevas que nosotros decimos, en las cuevas de Qumran. Y eso fue lo que encontramos. Encontramos la evidencia de las cuevas de Qumran. ¿Ya? Así que, para que se hagan una idea, ¿cómo se fijó el texto?
cómo se vino fijando el texto, cómo trabajaban sobre los textos, cómo comentaban acerca de los textos y cómo era la dinámica de los textos. Ellos tomaban el libro de Isaías y lo interpretaban de acuerdo a su cosmovisión de su tiempo. Y eso quedó registrado. Y así otros textos, los libros de la ley, los libros de los profetas. En este tiempo obviamente no habían textos del Nuevo Testamento, porque no era tiempo del Nuevo Testamento todavía. El Nuevo Testamento va a pasar años todavía para que hayan textos del Nuevo Testamento. Muy bien, les agradezco su presencia, les agradezco su atención, les agradezco a los hermanos y hermanas que pusieron hoy día. Dios les bendiga y que esta clase también nos ayude a reflexionar. Alguien escribió por el chat si existe si existe la relación entre rollos de Qumran y escritos ugaríticos. No. Los textos ugaríticos son muy atrás. Cuando hablamos de textos ugaríticos estamos hablando de 5.000 años, 5.500 años para atrás. Estos textos de Qumran son, como dije ya, del 200, del 100 antes de Cristo, están ahí. Alguien me escribió también, ¿puede compartir el video? No sé cómo compartir el video. Ahí voy a conversarlo con Carol si podemos compartir el video. O si no, buscarlo en internet. Está en unas conferencias, anoten el nombre, Adolfo Reutemann. Adolfo Reutemann. Él hace unas conferencias aquí en Chile el año 2011. Búsquenlo así a lo mejor. Año 2011 hace unas conferencias en Chile sobre comunidad qumramita. Son alrededor de 3 videos. Y de esos 3 videos está el corto del cuerpo como santuario, y yo voy a ver cómo podemos compartirlo para que después lo puedan ver con calma, ¿ya? Y les sirva como material de apoyo en alguna clase para ustedes.